Vamos allá con este capítulo 26, a ver si consigo que sea un vídeo corto. Tendríamos en principio una división en tres partes en este capítulo. La primera parte sería cuando Isaac ya va con Rebeca a esta zona, Gerar, y tiene ese primer encuentro con Abimelech. Sería del versículo 1 al versículo 22. Luego del 23 al 33 sería cuando ellos ya tienen que ir a Berseba, la zona de Berseba, y se produce este otro encuentro también con Abimelech. Y luego ya la última parte, muy cortita, sería los versículos 34 y 35, donde se nos habla de ese matrimonio del hermano de Jacob, de Saúl. Entonces, por ir en este orden más o menos, en primer lugar tenemos esta situación al comienzo de este capítulo 26 de esa hambruna. La situación habitual siempre lo hemos visto ya y se ve en la Biblia en muchas ocasiones. Se veía con Abraham y con Sara, cuando todavía eran Abraham y Sarai. Se verá luego también con la situación de Jacob en relación a su hijo José, cuando se vayan todos a Egipto. Es decir, esta situación en la cual esta zona que siempre, debido a que tenía el río Nilo, con una zona muy fértil, aunque hubiera hambrunas y demás, pero una zona que siempre, digamos, que podía mantenerse pese a estas situaciones, ¿no? La zona de Canaán, sin embargo, una zona muy pobre, muy árida, pues cuando había sequías, evidentemente había hambrunas muy duras. Conclusión, llega una hambruna de estas y entonces digamos que lo propio sería irse a Egipto. Pero aquí ya el Señor le manifiesta esto claramente, no lo vemos en el versículo 2. No bajes a Egipto, ve a vivir a la tierra que te diré, habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Bien, le deja muy claro que no vaya a Egipto. Aquí estamos viendo pues la misma situación que veíamos con su padre Abraham, es decir, para que se cumpla la promesa, evitar esa tentación de irse a esa zona, a Egipto, porque al final, pues también uno se podría quedar ahí, como luego pasará, como decimos, con todos los descendientes de Jacob, con José y con el resto de los hermanos, cuando haya esa otra hambruna, y que se mantendrán allí, pues durante generaciones hasta el momento de la liberación con Moisés. Bien, pues entonces, aquí lo que deja claro el Señor es lo que le dice, ¿no? Lo que decíamos. Si habitas en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré. Y aquí lo que hace es confirmar esa misma promesa que había hecho a su padre Abraham. Bien, la voluntad de Dios entonces no bajar a Egipto y permanecer en ese territorio. Pese a la hambruna, cambiar de ubicación, pero permanecer ahí. Bien, vemos entonces, aquí aparece Abimelech, cae en el mismo error, como veíamos y ya hemos comentado, de su padre Abraham con Sara. Bien, en este caso, pues igualmente tiene miedo a perder la vida, el peligro de que se quisieran quedar con su esposa, con lo cual, pues a él le matarían para poder quedarse con su esposa legítimamente y de esa manera le hace pasar también por su hermana. Bien, Abimelech se da cuenta porque al final tiene lógicamente pues una relación que no es de hermanos y de esa manera al final queda todo, digamos, claro. Surge aquí, vemos también la situación de los pozos, esos conflictos por esos pozos de agua. Aquí es interesante y es significativo en el versículo 19 cuando se nos habla de que están buscando esos pozos, pero dice, además los siervos de Isaac cavaron junto al torrente y encontraron allí un manantial de agua viva. No era un manantial, el típico pozo de agua estancada, sino que era un agua corriente. Estos manantiales de agua viva que son tan valiosos en el desierto y que de todas formas, así todo, y por eso mismo, es tan recurrente que aparezca en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, con los profetas, y igualmente en relación a los evangelios con el Señor, cuando se encuentra con la samaritana, también le habla claramente de esa agua viva que precisamente se le está refiriendo también a ese pozo y es toda esa vinculación pues con esa idea, ¿no? De ese agua que no es un agua estancada, no es un agua que se mantiene ahí, sino que es un agua que fluye y fluye y tiene esa pureza, ¿no? Bien, es una bendición de Dios.
Bien, pues es esta situación de los pozos. Como vemos en este capítulo, capítulo 26, es muy en la línea de lo que habíamos visto antes con Abraham, en relación a todas las vicisitudes, en relación también a la situación de los pozos. En este caso se nos está diciendo que él trata de recuperar esos pozos que había excavado ya su padre Abraham, y es cuando surgen estos conflictos y demás. Este capítulo 26, como vemos, luego ya lo desarrollaré un poco más en el capítulo 27, pero es muy diferente, ¿no? Tanto el capítulo 25 como luego será el capítulo 27. Por un lado, porque aquí la figura clave es Isaac, y en el anterior y en el posterior básicamente es Jacob, como habíamos comentado. Isaac es, digamos, como ese personaje clave y llave, ¿no? Que hace que se pueda llevar a cabo ese vínculo, esa vinculación entre Abraham y Jacob, entre esos patriarcas, pero Isaac de por sí será un patriarca mucho más discreto, mucho más anónimo. Bien, luego pasamos ya a la segunda parte, que es a partir del versículo 22, 23, y aquí entonces es cuando ellos ya tienen que irse debido a esos conflictos. Ya Abimelech le dice claramente que se vaya de allí, que se vaya de allí porque al final está enriqueciéndose más de la cuenta y no le parece muy conveniente. Conclusión, se va con Rebeca, se va hasta Beerseba. Bien, y allí entonces tiene otra manifestación, esta siguiente manifestación del Señor que le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y aquí es muy significativo en el versículo 24, porque le dice: no temas porque yo estoy contigo. Recordábamos como en el versículo segundo le decía: habita en esta tierra y yo estaré contigo. Ha habitado en esa tierra, se ha mantenido ahí, ha evitado la tentación de irse a Egipto, a enriquecerse en Egipto, y ha descubierto, ha comprobado esa bendición de Dios también en esta tierra, pese a la sequía, pese a la hambruna, hasta el punto de que Abimelech le pide que se vaya de ese área. Bien, y entonces le dice claramente: no temas porque yo estoy contigo. Le confirma, ¿no?, esa presencia de Dios en su vida, esas bendiciones constantes que está recibiendo. Bien, a partir de ahí vemos cómo hace lo mismo que hacía su padre. Isaac, versículo 25, construye un altar e invocó el nombre del Señor. Plantó allí su tienda y sus siervos cavaron un pozo. Bien, todo ese proceso que era el que también hacía Abraham en cada lugar que iba pisando. Bien, es la importancia de este lugar, ¿vale? De este lugar, Beerseba. Bien, y aquí entonces él lleva a cabo este pacto, en este caso con Abimelech, porque Abimelech de por sí ve que realmente esa amenaza de Isaac sigue manteniéndose porque él se sigue enriqueciendo, pero ya no está en su territorio, ya no puede dominarle. De esa manera entonces lleva a cabo ese pacto, esa alianza, para que entre ellos dos no haya conflicto. Aquí se ve también un poco lo mismo que habíamos visto con Abraham, ¿no? Esta actitud pacífica y pacificadora que tiene también Isaac, de no entrar en conflictos. Y al mismo tiempo también porque le dice lo mismo, que estamos hablando de los Abimelech, es decir, de esa dinastía. En este caso, pues igual que su antecesor, también le manifiesta lo mismo que había manifestado a su padre, ve claramente que es un bendito de Dios. ¿Por qué? Porque ve cómo en Isaac también actúa esa providencia divina, son todo bendiciones para él. Es decir, él tiene claro, esta Abimelech, que este hombre tiene que ser, pues esto, un bendecido de Dios, porque si no sería imposible que él pudiera llevar, bueno, pues esa vida que llevaba, ¿no? Conseguir todo lo que le iba consiguiendo. De esa manera se lleva a cabo esa alianza y de esa forma pueden quedarse en Beerseba tranquilamente. Y luego ya en la última parte, esto que decíamos, versículos 34 y 35, aquí se nos muestra cómo Esaú se casará, pero el problema es que se casará, bueno, por un lado con dos esposas, directamente con dos esposas, pero el gran problema será eso, que son dos mujeres hititas, y nos deja claro quiénes son. Una hija de Beeri, que se llamaba Judith, y otra hija de Elón, Basemat, las dos hititas. Y como termina diciendo, versículo 35, estas fueron una amargura para Isaac y Rebeca. Lo que decimos es esa incapacidad que luego tendrán pues cualquiera de ellos para poder llevar a cabo esa voluntad divina, cuando lo que hacen es, bueno, pues entrar en relación directamente, en este caso a través de un matrimonio, con estos pueblos paganos, estos pueblos, en este caso, hititas. Recordamos, estos no eran cananeos, sino que eran hititas, como en el caso
de el dueño de la cueva de Macpela, recordamos con Abraham cuando le compra ese terreno. Bien, pues entonces este será pues una gran contradicción para sus padres, Isaac y Rebeca, precisamente por eso, porque a ella, digamos, dentro de que él no era el hijo de la elección, pero evidentemente estamos en lo mismo. Esaú, al casarse y además con dos, para colmo, con dos esposas hititas, pues evidentemente entrará totalmente en relación con este ámbito hitita y ya no habrá forma de que mantenga un poco la línea, ¿no? La línea del sentido tanto religioso, cultural, social, que tenía que llevar ese pueblo elegido, digamos, en germen. Y aquí lo que vemos otra vez es esto mismo, ¿no? Lo que habíamos comentado, cómo Esaú desprecia esa primogenitura, porque ya no la tiene, pero de todas formas se ve claramente que a él le da igual, a él no le importa para nada el hecho de seguir esa línea que Dios quería para ellos, ¿no? Con lo cual, aquí se muestra claramente que realmente en el fondo Esaú no iba a ser, no podía ser era el primogénito por nacimiento, pero evidentemente no podía ser el que tuviera la herencia como tal de la primogenitura, porque en su vida y en su situación personal, pues evidentemente, siendo él como era, no daba lugar para nada. Bien, lo dejamos aquí, ya nos voy a meter aquí ahora más rollo con esto y ya nos vemos de nuevo para el capítulo 27. Venga, un saludo a todos.